bendiga. Primeramente agradecido de parte de Dios por esta oportunidad. Y el mensaje de hoy día es un mensaje que me ha estado dando vuelta ya aproximadamente 2 semanas. Y las alabanzas del día de hoy tuvieron mucho sentido. Va mi barca, solo en Dios. Y la última alabanza que cantamos, que Dios me hizo, agradezco de parte de Él porque me hacía falta su caricia. Gloria a Dios. Y vamos a ir al Salmo 91. Hoy me tocó caminar y sabe que realmente hace bien ese tiempo de estar solo, de poder conversar con Dios, de preguntarse cosas y al final solamente decir: tú conoces todo, tú sabes por qué. Y durante estas 2 semanas me preguntaba qué título colocarle a este mensaje. Y mientras que venía caminando para acá, Dios me colocó: aunque no lo entendamos, que valga la pena. Ese es el título del mensaje de hoy. Aunque no lo entendamos, que valga la pena. Entonces el Salmo 91, le damos lectura en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con las plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, y lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Le invito a dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Un tema que en este último día Dios me ha hecho pensar bastante por las diferentes situaciones que han pasado, tanto personal como general. Y meditaba en este Salmo 91, de un salmo que obviamente todos lo conocemos, incluso un salmo que sobre todo el inconverso lo usa mucho como amuleto, ya sea cierto sobre un velador, sobre un escritorio. Siempre el Salmo 91 está en algún lugar de la casa, sea cristiano o no sea cristiano, siempre el Salmo 91 está en un lugar de la casa. Algunos incluso lo compran, lo colocan cierto en un cuadro. Se ve mucho incluso en las telenovelas mexicanas. Los mexicanos también tienden mucho a usar el Salmo 91. Y yo me hacía preguntas. Decía: Señor, este mensaje habla netamente de tu protección. Habla, y acá nos muestra y nos da varios símbolos. Un abrigo,
la sombra, esperanza y castillo. O sea, 4 cosas que prácticamente, en definitiva, si llegamos a la conclusión, nos habla de protección de parte de Dios. Así es. Y así, obviamente, si seguimos los diferentes versículos en todo momento, nos habla de que Dios es el que nos va a guardar, Dios es el que nos va a proteger, Dios es el que va a estar en todo momento. Que Dios siempre va a estar ahí presente. Incluso dice que los librará. Sí. A ese punto que los librará. Caerán a tu lado miles, 10.000 veces más, a ti no llegará. O sea, en sí, en todo momento, este Salmo 91 habla de que tenemos un Dios que nos cuida, que nos protege, que nos ama, que está constantemente al lado de nosotros. Amén. Y ahí viene la pregunta y lo que colocaba en el título. Aunque no lo comprenda, que valga la pena. ¿Por qué? Porque yo me preguntaba, Señor, este versículo que prácticamente se podría decir es como un emblema, un estandarte para el cristiano, para la iglesia. ¿Por qué aún así, a pesar de todo lo que tú nos estás enseñando a través de estos versículos, por qué aún así igualmente padecemos? ¿Por qué aún así igualmente tenemos que sufrir? Aún así tengamos que realmente pasar malos momentos, malas experiencias. ¿Por qué? Si tu palabra me muestra y me dice que tú estarás en todo momento, que tú me vas a librar. Incluso en el Salmo, en el versículo 13, dice: sobre el león y el aspid pisarás, llorarás al cachorro del león y al dragón, que hace justamente mención o comparación, según los comentaristas, a aquellas personas que provocan daño hacia nosotros. O incluso el mismo enemigo en la parte espiritual provoque daño hacia nosotros. Entonces me preguntaba, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué, Señor, permites que sucedan cosas? ¿Por qué, Señor, permites que muchas veces tengamos que derramar nuestras lágrimas? ¿Por qué muchas veces, Señor, permites que incluso la misma muerte toque nuestra puerta? ¿Por qué, Señor, si tú me estás prometiendo esto acá? Tú me lo estás mostrando, tú me lo estás hablando a través de tu propia palabra, que tú me vas a cuidar. Pero el tema está de que como cristianos no estamos exentos del sufrimiento. Como cristianos no estamos apartados del mundo, literalmente. Aunque la palabra dice que simplemente somos extranjeros, pero vivimos en este mundo. Y por lo tanto, sí o sí, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por enfermedades de índole natural del mismo cuerpo, vamos a pasar por problemas espirituales, vamos a pasar por situaciones complejas. Entonces, Dios en sí, en todo momento va a estar presente. En todo momento. Independiente de que Él nos esté diciendo a través de este mensaje de que Él nos va a proteger, Él es nuestro castillo, Él es nuestra esperanza, Él es la sombra que nos cubre. Su sal es como las alas, como también otra parte dice. Él está ahí. Pero es necesario también saber padecer. Es necesario también que Él coloque muchas veces ese problema, esa traba, esa dificultad, eso que muchas veces nosotros no entendemos, pero al final lo llegamos a comprender al final. Yo leí este mensaje, incluso al pastor Aurelio se lo hizo comentar el día viernes, y lo comparaba mucho con Job, porque prácticamente es como una contradicción. Porque a Job, si recordamos, Dios permitió a través de Satanás que prácticamente le quitara todo menos la vida. Entonces, no sé, si ponemos a Job y le decimos: Job, lee el Salmo 91, yo no creo que a lo mejor Job decía: pero ¿de qué me vienes a hablar a mí de esto si mira lo que estoy pasando yo? ¿De qué me hablas de protección, de seguridad, de un castillo, de fortaleza, de esperanza, si mira lo que estoy pasando yo? Incluso la misma palabra en Job es una historia, no sé si podrá ser melodrámica, a lo mejor puede causar hasta gracia en algún sentido,
Porque incluso la misma palabra dice que hasta la misma esposa se le fue en contra. Su misma esposa le dice, o sea, todavía guarda tu integridad, mátate, o sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? Quítate la vida. Pero como en toda instancia, ¿cierto? Él siempre fue íntegro. De seguro tuvo que tener dudas, de seguro más de algún momento, la palabra lo dice específicamente, pero más de algún momento a lo mejor lo reclamó, pero sí algo tuvo que haber dicho, conversado con Dios, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Como ser humano, yo creo que más de alguno en su momento, yo creo que yo en la vida personal en un momento le he dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Si ya no doy más, ¿hasta cuándo? Entonces cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, y uno coloca este Salmo 91, uno tiene que preguntarse, Señor, ¿y esto que estoy pasando vale la pena? ¿Esta situación que estoy viviendo vale la pena? Si tú me dices que me cubres, que me proteges, que estás conmigo día y noche, las mismas alabanzas que cantábamos son un reflejo de lo que es el Salmo 91. Solo en Dios va mi barca. Y la otra tercera alabanza que no me recuerdo el nombre, prácticamente son un reflejo. Dios está ahí. Dios está ahí presente. Pero ¿qué pasa cuando se nos viene todo en contra? ¿Qué pasa cuando ese problema que nosotros tratamos de evitar, aún así igual nos llega? ¿Valdrá la pena? Cada situación, a pesar de que nosotros no la comprendamos, Dios va a hacer que valga la pena. Muchas veces nosotros vamos a caer a suelo, a piso, como se dice. Pero al final de eso, Dios va a hacer que valga la pena. Cada lágrima que nosotros pasemos va a valer la pena. Cada situación que nosotros vivamos va a valer la pena. Todo tiene un propósito, todo tiene un fin, todo tiene un porqué. El tema está que nosotros nunca vamos a comprender realmente la soberanía de Dios, porque en esto se deduce todo, la soberanía de Dios. Nunca vamos a llegar a comprender su soberanía y sus propósitos, lo profundo que es. Porque a lo mejor podemos decir, Señor, pues si tú eres soberano, tú eres, Señor, el que dirige todo. Señor, tú eres el que prácticamente decides, colocas y sacas reyes, Señor. Pero ¿por qué esto? Si tú eres soberano, ¿por qué esto? Y definitivamente ya ni siquiera tenemos que preguntarnos, simplemente es porque Él sabe que al final va a valer la pena. Al final va a valer la pena. E incluso este mismo Salmo 91 nos dice específicamente que Él va a estar ahí, incluso en la misma angustia. El versículo 15, me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. Versículo 15. O sea, no solamente nos habla de que Él nos va a dar protección, va a dar cobertura, de que no es nuestra esperanza, va a ser nuestra sombra, también Él nos habla aquí de la angustia. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida del Salmo 91. Simplemente muchas veces vemos lo que Dios puede hacer por nosotros, pero se nos olvida de que Dios también va a estar con nosotros en la angustia. Y este versículo, lamentablemente, muchos o no lo leen o hacen caso omiso, simplemente no se acuerdan. Se acuerdan simplemente del 1 al 6 o del 1 al 7. Pero del 15, 14 y 16, en especial el 15, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan que realmente el mismo nos está diciendo, yo voy a estar en la angustia contigo? O sea, así como está en la bendición, en la protección, también va a estar en los momentos difíciles, en los momentos complejos. Aquí el mismo nos está diciendo que Él no va a suprimir el sufrimiento, sino que Él va a permitir que nosotros lo pasemos y Él va a pasar por nosotros. Él es el que va a estar ahí al lado de nosotros. Vamos a tener que saber
permitir que esas lágrimas caigan. Vamos a tener que permitir que Dios, ¿cierto?, prácticamente nos remoldee y lo recontramoldee una y otra vez. Porque Él también va a estar en la angustia. Él va a estar ahí presente. Job prácticamente perdió ciertos hijos, su parte económica fue totalmente destrozada, sus propios amigos. Y ahí hay un gran detalle, porque sus amigos incluso ni siquiera eran de su mismo pueblo, sino que eran amigos extranjeros, amigos que no conocían de Dios realmente como Él le conocía. Ese es el gran detalle, porque estos amigos, cuando fueron a donde Job, ¿qué es lo que le empezaron a decir? No habrás pecado, no habrás cometido un error, arrepiéntete mejor, pídele perdón a Dios. Eran 3 amigos extranjeros, no eran israelitas, no eran judíos, no eran hebreos, no, eran extranjeros. Y la Biblia lo dice, que eran de otros pueblos, y lo menciona. ¿De qué lugar eran? Entonces siempre la amistad afuera nunca va a lograr comprender lo que nosotros vivimos. Nunca va a dar realmente un buen consejo si no conoces de Dios realmente. Nunca realmente va a saber colocarse en nuestros zapatos si no ha vivido lo que nosotros hemos vivido. Todos hemos tenido vivencias personales, pero hay otras en que han sido similares. Otras en que a lo mejor el pastor Danilo lo ha vivido y a lo mejor también he vivido algo similar. Entonces él conoce a Dios, sabe de Dios, está dentro, ¿cierto?, de la misma esfera de lo que es Dios. Voy a recibir un buen consejo. Pero cuando es una persona que viene de afuera, obviamente el consejo no va a ser el mismo. Al contrario, como dice el Salmo 42, 43, no, Salmo 42, 43, si no me equivoco, ¿dónde está tu Dios? 42. ¿Dónde está tu Dios? ¿Y quiénes se lo estaban diciendo? Eran personas de afuera, personas que no conocían de Dios, personas que incluso se burlaban de Él. Entonces, cuando vemos este Salmo 91 y empezamos a encajar todas estas cosas, nos empezamos a dar cuenta de que realmente Dios siempre ha sido bueno. Y eso es lo que lamentablemente el mundo, el inconverso, nunca va a comprender. E incluso hasta dentro de la misma iglesia, muchas veces hay hombres y mujeres que no logran comprender cómo Dios puede ser bueno ante la calamidad. Cómo Dios puede ser bueno ante las dificultades que pasamos. ¿Cómo me puede decir a mí que es bueno si mira lo que estoy pasando? Pero obviamente así es. Porque cada cosa que Dios nos permite pasar simplemente es un peldaño más de madurez, un peldaño más de relación con Dios, un peldaño más para poder conocerle más, un peldaño más para que nosotros sepamos quién es el Dios que está en nuestras vidas. Cada situación, cada problema que tenemos simplemente es un peldaño más para conocer más de Él, para tener más intimidad con Él, para tener una mejor relación. No lo vamos a comprender nunca. Nunca lo vamos a comprender. Y esta pregunta de, aunque no lo comprendas, que valga la pena, simplemente, cuando Dios lo coloca en mi mente, me acordé justamente de un tema que habló nuestro pastor Danilo cuando visitó a este joven. Una situación totalmente contraria, una situación donde él perfectamente, como se dice en el buen chileno, podía haber llegado a ese lugar y le pudo haber dado como bombo en fiesta. Era lícito, humanamente lícito. Pero de parte de Dios no, porque Dios tenía algo más. Tenía que hacer que lo que había ocurrido valiera la pena.
Y así fue. A lo mejor nuestro pastora, quién sabe cuántas veces se hicieron preguntas. Pero al final, Dios tenía que hacer que todo lo que ocurrió valiera la pena. Y valió la pena. Ahora obviamente viene otro proceso, viene un proceso de búsqueda, de apoyo, de guiarlo, de estar atento, de encaminarlo. Viene otra etapa. Pero la primera etapa, Dios, a pesar que fue una etapa compleja, dolorosa y que todos la hemos vivido en diferentes formas, al final Dios demostró que valía la pena. No lo entendemos y nunca lo vamos a entender. Nunca lo vamos a entender. Pero al final, siempre Dios va a hacer que valga la pena. Entonces, ¿es hermoso el Salmo 91? Sí, es hermoso. Es hermoso leerlo, es hermoso meditarlo, es hermoso ir versículo por versículo y imaginarse cientos de cosas. Es hermoso poder tenerlo, ¿cierto? Como dicen algunos, poder colocarlo, ¿cierto? En la pared, en un cuadro, y que llegue otra persona y converse y lo lea y se dé cuenta de quién es Dios. Porque a través de esto Dios está mostrando cómo Él es. Cómo Él es. A veces, hermano Cristian, pero aquí lo único que está hablando de bendición y de protección. No, lea el 15, lea el 13, lea el 14. También está hablando de las dificultades. También está hablando de los problemas. También está hablando de los momentos difíciles que pasamos en nuestra vida, pero que Él siempre va a estar ahí presente. Cada cosa que nosotros vivimos, simplemente tenemos que permitir que Dios haga, como siempre hablamos y oramos, que haga su voluntad. ¿Cuesta? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿No queremos aceptarlo? Sí. Pero al final, siempre tiene que hacerse su voluntad. Y siempre vamos al final, siempre Dios al final de todo lo que sucede, siempre Dios nos va a decir, esto era lo que yo quería hacer. Esto era el propósito, este era el plan. Por eso yo te hice pasar por todo esto, porque este era mi plan. A esto yo quería llegar. Era el medio. Era el medio, es el medio. Muchas veces nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, los problemas que tenemos son el medio. El mecanismo, como decía el pastor Danilo en la clase el día viernes, es el mecanismo. Sufrimiento y servicio es el mecanismo para llegar a servir. Porque en esa ocasión el pastor Danilo, cuando estuvo en el hospital, tuvo que servir. Tuvo que servir. El sufrimiento siempre va a llevar al servicio. Siempre va a llevar a la incomprensión de nosotros, pero a la lógica de Dios. Siempre. A pesar de que nos cueste, siempre debemos reconocer que Dios es soberano, Dios es bueno, y siempre cada cosa que ocurre en nuestra vida es porque hay un porqué en el mañana o un para qué. Siempre lo va a haber. Yo creo que a lo mejor al pastor Danilo, que viaja bastante, a lo mejor más del momento, muchas veces a mí me ha dicho, hermano Cristian, justo alcancé el bus, un minuto más tarde y no llego. Pero a lo mejor justo en ese minuto más tarde, Dios tenía algo preparado. A lo mejor en ese minuto con alguien conversó. O en ese minuto algo Dios editó. O en ese minuto Dios algo ya está preparando para media hora o una hora más adelante. Cada detalle de nuestra vida siempre hay algo más. El tema está que nosotros nunca vamos a lograr entenderlo. Nunca nosotros vamos a poder mirar más allá de lo que Dios puede mirar. Nunca. Muchas veces uno mismo en el trabajo a veces habla con los colegas, muchas veces se burlan,
Y a veces uno simplemente calla. Cuando viene la bola, uno al final simplemente calla. Pero en algún momento, eso que ocurrió en ese instante tiene que dar fruto más adelante. A alguien le tiene que llegar esa pequeña conversación. A alguien le tiene que llegar ese pequeño versículo. A alguien le tiene que llegar esa pequeña circunstancia que usted vivió. A alguien le tiene que hacer sonido en su vida. A alguien. A lo mejor lo que usted vivió, a lo mejor algún familiar suyo le va a llegar, usted va a ser el medio. Sus lágrimas van a ser el medio para otra persona. E incluso su alegría también puede llegar a ser el medio para otra persona. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el que es inconverso, la persona que está afuera, nunca va a comprender nuestra alegría. Y por eso también nos llaman locos. Nunca van a comprender nuestra alegría. En mi trabajo, ¿cuántas veces me lo han dicho? Cristian, no te entiendo. De repente hemos visto que estáis, pero prácticamente en el piso. O Cristian, nos hemos dado cuenta que el jefe te regañó y aún así te veo contento. Aún así te veo alegre, aún así te veo que tiras una broma. Habíamos visto un momento en que prácticamente, yo creo que todos los momentos nos han pasado en que ya no queremos hablar con nadie. Simplemente queremos aislarlo, estar solos. Hacer valer este Salmo 91 en nuestra vida. Escondernos en la habitación, en cualquier otro lugar y simplemente conversar con Dios o simplemente estar en silencio. Porque hasta en eso hemos llegado a un momento, simplemente ni siquiera conversar con Dios, simplemente estar en silencio, tratar de poder tener paz en nuestra vida. Tener paz. Y eso muchas veces lo han visto en mi trabajo, de repente me han visto que yo he llegado mal, cabizbajo. Se dan cuenta al tiro porque uno siempre está con el saludo, con la broma. Siempre si dicen algo, ok, vamos, pucha, pero que se nos va a aceptar, no importa, vamos igual. Pero cuando uno está mal, aunque uno trate de evitarlo, los demás se van a dar cuenta. Siempre. Siempre nuestros ojos, en especial nuestros ojos, que son la ventana de nuestra vida, van a demostrar cómo estamos. Nuestras actitudes. Aunque usted muchas veces salude de la mano, aún así va a haber uno que Dios va a mostrar cómo está usted. Siempre va a haber alguien que va a saber y Dios le va a permitir ver cómo está usted. Cómo está su vida personal. Y aquí no estoy hablando de que se haya descarriado, se haya apartado, no. Simplemente porque hay una pena, hay una angustia, hay preguntas, hay desazón, hay de repente palabras que sí, pero Señor, ¿para qué voy a seguir? Si ya me quitaste todo, ¿para qué continuar? Pero Dios siempre tiene el control de las cosas. Siempre tiene el control. Por eso venía esa pregunta a mí cuando venía caminando para acá y que me permitió conversar harto con Dios y me dio paz también. Me dio paz. En especial un poco antes de llevar el mensaje, colocó paz en mi vida. Porque también, personalmente, uno vive momentos difíciles, momentos complejos, momentos en que uno se hace preguntas. Para mí, en especial esta semana, fue muy compleja. Y me hacía cientos de preguntas. Pero el día viernes, y no por vanagloriar al pastor Danilo ni nada, pero el día viernes, ya con el solo hecho de verlo y abrazarlo, vino paz a mi vida, vino tranquilidad.
¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero el solo hecho de tomarle la mano, de abrazarlo, de saludarlo y tener una clase normal como cualquiera de las otras, ese día provocó paz en mi vida. Y eso es lo que nosotros debemos depender de Dios, que en algún momento Dios va a colocar esa tranquilidad en nuestra vida. En algún momento Dios va a colocar esa paz que necesitamos. En algún momento Dios va a actuar. No todo va a ser sufrimiento, no todo va a ser llanto, no todo va a ser angustia, pesadumbre, no. Dios en el momento exacto va a saber colocar esa paz y esa fortaleza en nuestras vidas. Porque Él sabe cómo hacer las cosas. El Salmo 91. Incluso ya para terminar, dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Oye, qué hermosura. Ya me acuerdo decir, pero hermano Cristian, yo estoy enfermo, ya llevo como 5 años con esta enfermedad. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Y si Dios lo tiene con vida con esa enfermedad es porque Dios está ahí y Dios está obrando ahí en usted. A lo mejor nunca lo va a sanar, pero a través de usted va a ser el medio y el mecanismo para que otro sea sano, o para que otro crea, o para que otro conozca a Cristo y lo acepte como único y personal Salvador. Pero hermano Cristian acá dice que Él me librará del lazo al cazador, de la peste destructora. Y mire cómo estoy yo. Llevo como 5 días con dolor de estómago. ¿De qué peste me habla? Pero Dios tiene un plan detrás de todo. Nada se le escapa. Siempre hay algo que tiene detrás. Siempre hay un propósito. Con sus plumas te cubrirá. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Tener la protección de parte de Dios. Sobre todo cuando nos hacen daño. Es esencial la protección de Dios. Porque es la única que nos mantiene en pie. Es la única que nos permite seguir avanzando. A pesar de que los puñales, ¿cierto?, lleguen por la espalda, aún así, con la protección de Dios y su cobertura, seguimos avanzando. Y debajo de sus alas estaré seguro, dice. Seguro. Imagínense, esta misma frase. Y debajo de sus alas estarás seguro. Me vuelvo a Job y me digo, wow, Job sí que fue íntegro. A pesar de que él no conocía este salmo. Pero Dios fue íntegro, porque, Job fue íntegro. Porque él sabía que bajo sus alas estaba seguro, a pesar de todas las dificultades que estaba pasando. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio. Incluso hasta de la muerte nos habla. Y aún así, Dios está ahí presente. Por eso démosle gracias a Dios. Porque a pesar de que no entendemos las cosas, siempre Él hace que valga la pena. Siempre hace que valga la pena. Nunca lo vamos a comprender. Nunca vamos a entenderlo. Y mejor ni siquiera ponerse a pensar en la profundidad de lo que es la soberanía de Dios, porque nunca. Yo creo que con suerte, cuando ya estemos con Él, yo creo que con suerte a lo mejor vamos a vislumbrar un poco de lo que es su soberanía, y aún así vamos a quedar cortos. Pero lo que nos basta es que simplemente Él es bueno y todo lo que hace siempre nos ayuda para bien, tanto para nuestra vida personal como para aquellas personas que nos rodean. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde,
está aquí el mensaje. Pastor Danilo, por favor, que lleve la oración.